Bienvenidos de nuevo a su canal preferido donde desmenuzamos hasta el último detalle de la vida de sus celebridades favoritas. Yo soy, y hoy, la cosa se pone que arde. Prepárense para un festín de intriga y especulación porque la bomba que les traigo hoy va a sacudir los cimientos de la farándula turca. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la que probablemente fue una de las rupturas más mediáticas y dolorosas del mundo del espectáculo turco, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la comedia romántica que conquistó el mundo bajo el título de Llamas a mi puerta. Esa pareja que para alegría de todos, hizo que la magia de la pantalla se hiciera realidad, inundando nuestras redes sociales de momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Fotos de viajes idílicos, miradas que hablaban por sí solas, gestos de cariño que derretían hasta el corazón más frío, todo parecía indicar que estábamos ante la pareja perfecta. Durante meses, fuimos testigos de cómo su amor florecía ante nuestros ojos, alimentando nuestras esperanzas de que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, sí existía. Sus fans, entre los que me incluyo fervientemente, éramos los más felices del mundo. Hasta nos atrevimos a soñar con bodas de ensueño, familias numerosas y un felices para siempre digno de Hollywood. Pero amigos, el mundo del espectáculo es un espejismo. Las apariencias engañan y detrás de esa fachada de perfección, se escondían secretos que, tarde o temprano, saldrían a la luz. Hoy vamos a desentrañar un rumor que, como una serpiente venenosa, ha estado reptando por los mentideros de Estambul durante meses, un rumor que si se confirma, lo cambiaría absolutamente todo. Hoy vamos a hablar del supuesto engaño de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Una acusación que ha provocado un terremoto en el fandom Anker, y que ha desencadenado una tormenta de especulaciones y debates acalorados en las redes sociales. Antes de que empiecen a sacar las pancartas y a clamar por mi cabeza en la sección de comentarios, quiero que quede meridianamente claro, esto es un rumor. No estoy afirmando ni mucho menos que sea la verdad absoluta. Lo que voy a hacer es presentarles las pruebas, los testimonios y la información que ha estado circulando en el ambiente y juntos, como buenos detectives de la farándula, vamos a analizarla con lupa para intentar discernir qué hay de cierto en todo esto. Así que relájense, pónganse cómodos, preparen su café y acompáñenme en este viaje lleno de misterio, intriga y por supuesto un poquito de drama, que para eso estamos aquí. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta el chisme, de suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y, lo más importante, activen la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se perderán ni un solo segundo de la información más candente sobre sus celebridades turcas favoritas. Su apoyo es vital para que sigamos trayéndoles el contenido más jugoso y explosivo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, volviendo al tema que nos ocupa, a la gran pregunta que se cierne sobre las cabezas de todos los fans de Anker, ¿de dónde surgió este rumor de infidelidad? ¿Cuál fue la chispa que encendió la mecha de esta bomba? Pues bien, la respuesta, como suele suceder en estos casos, se encuentra en unas fotografías. Unas fotografías comprometedoras que aparecieron de repente, como por arte de magia, en las redes sociales. Fotos de Hande Erçel en actitud cariñosa con un hombre misterioso que, para desgracia de muchos, no era Kerem Bürsin. En estas imágenes, se podía ver a Hande sonriendo radiantemente, con una mirada cómplice dirigida a este hombre, e incluso, agarrados de la mano. Como era de esperar, la bomba explotó con una fuerza devastadora. Los fans entraron en estado de shock. ¿Quién es ese hombre? ¿Está pasando? ¿Será posible que Hande le esté poniendo los cuernos a Kerem? Fueron algunas de las preguntas que resonaron con más fuerza en el ciberespacio. Las teorías conspirativas empezaron a brotar como setas en otoño. Algunos afirmaban que se trataba de un viejo amigo de la infancia, otros, que era un nuevo compañero de trabajo, y los más osados, que era su amante secreto. Por supuesto, ni Hande ni Kerem emitieron declaración alguna. El silencio, como suele ocurrir en estos casos, fue ensordecedor. Y como bien saben, el silencio en estos casos suele interpretarse como una confirmación tácita. La ausencia de una negación oficial no hizo más que alimentar los rumores y las especulaciones, creando un caldo de cultivo perfecto para la desconfianza y la incertidumbre. Pero hagamos un ejercicio de análisis exhaustivo y tratemos de desentrañar este misterio.
¿Quién era este hombre que había sembrado la discordia en el paraíso Anker? Pues bien, después de una investigación exhaustiva llevada a cabo por los detectives más audaces de Internet, se descubrió que se trataba de Gunn. Al parecer, Andy y se conocían desde hacía tiempo y mantenían una relación de amistad. Ahora bien, la pregunta clave que debemos hacernos es, ¿puede una amistad, por muy sincera y entrañable que sea, ser la causante de la ruptura de una relación sentimental? En muchos casos, la respuesta es afirmativa. Los celos, la inseguridad, la falta de comunicación y la incapacidad de gestionar las emociones pueden convertir una simple amistad en una amenaza latente para la estabilidad de la pareja. Pero, ¿tenemos pruebas irrefutables, datos concretos que demuestren que Andy y eran algo más que amigos? La verdad es que no. Las fotografías por sí solas no son suficientes para probar una infidelidad. Podría tratarse simplemente de una amistad muy cercana, de un momento de complicidad capturado por una cámara en el momento menos oportuno. Un simple malentendido que, amplificado por la maquinaria mediática, acabó convirtiéndose en una bola de nieve imparable. Sin embargo, hay otros factores que contribuyeron a alimentar el fuego de este rumor. Por ejemplo, la actitud de Kerem Bürsin después de que las famosas fotografías salieran a la luz. Muchos observadores notaron que Kerem se mostraba más distante, más serio, menos afectuoso con Andy en sus apariciones públicas. Incluso algo que era impensable hasta entonces, dejaron de publicar fotografías juntos en sus redes sociales, una práctica que era habitual y que deleitaba a sus fans. Además, comenzaron a circular rumores, cada vez con más insistencia, de fuertes discusiones y enfrentamientos acalorados entre Andy y Kerem. Se decía que Kerem estaba consumido por los celos y que no soportaba la relación de amistad que Andy mantenía con. Supuestamente le había exigido que se alejara de él, que pusiera fin a esa amistad que tanto le atormentaba. Andy, por su parte, se sentía incomprendida y acusada injustamente, defendiendo su inocencia y la pureza de sus sentimientos hacia su amigo. Y como si todo esto fuera poco, la gota que colmó el vaso, el detonante final que condujo a la catástrofe, fue la confirmación de la ruptura. Sí, después de meses de especulaciones y rumores, de idas y venidas, de negaciones implícitas y confirmaciones a medias, Andy Ercel y Kerem Bürsin anunciaron, a través de un comunicado oficial, su separación definitiva. El comunicado, breve y conciso, hablaba de diferencias irreconciliables, de la necesidad de tomar caminos separados y de la imposibilidad de continuar con la relación. Unas palabras frías y protocolarias que no hicieron más que aumentar la tristeza y la decepción entre sus seguidores. Pero, ¿fue realmente la amistad de Andy con la causa principal de la ruptura? ¿O había otros factores en juego que no han salido a la luz? Tal vez la presión mediática, las agendas profesionales sobrecargadas, la incompatibilidad de caracteres, las expectativas irreales creadas por el fenómeno fan, las razones pueden ser múltiples y variadas. Lo cierto es que la ruptura de Andy y Kerem fue un mazazo para sus fans, que vivieron la separación como si se tratara de un duelo personal. Muchos se sintieron traicionados, desilusionados, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. Y es que cuando idealizamos una relación, cuando la elevamos a la categoría de modelo a seguir, es muy difícil aceptar que no todo es un camino de rosas, que incluso las historias de amor más bonitas pueden llegar a su fin. Pero más allá del drama y del chisme fácil, es fundamental recordar que Andy y Kerem son personas de carne y hueso, con sentimientos reales, con virtudes y defectos. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a aprender de sus errores y a rehacer sus vidas. Y aunque su relación haya llegado a su fin, eso no nos da derecho a juzgarlos, a criticarlos o a emitir veredictos morales. En resumen, el rumor del supuesto engaño de Andy Ercel a Kerem Bürsin es una historia compleja, llena de matices, de interpretaciones subjetivas y de emociones a flor de piel. No tenemos pruebas contundentes que confirmen la existencia de una infidelidad, pero sí hay indicios que sugieren que la amistad de Andy pudo haber contribuido al desgaste de la relación. Al final, lo importante es respetar la decisión de Andy y Kerem de seguir caminos separados y desearles lo mejor en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del rumor del engaño de Andy Ercel a Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una teoría, una especulación basada en la información que ha estado circulando en los medios y en las redes sociales. La verdad absoluta, como suele suceder en estos casos, solo la conocen ellos dos.
Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje lleno de drama, intriga y chisme. Espero que se hayan divertido tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande engañó a Kerem? ¿O creen que la amistad de Ande con fue malinterpretada y magnificada por los medios? Quiero saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades turcas favoritas. Hasta la próxima, y que el chisme los acompañe.